Las murallas de Jericó se alzaban como gigantes de piedra, imponentes e intransponibles. A la distancia, la ciudad parecía intocable, resguardada por su fortaleza. Sin embargo, en su interior, la vida pulsaba entre callejones estrechos, mercados, vibrantes y sombras que ocultaban más de lo que los ojos podían percibir. Entre esas sombras, había una mujer. Su nombre era Rahab. Nadie sabe con certeza cuándo nació, pero su historia comenzó en una casa construida sobre las murallas de 1900 por la ciudad. El viento soplaba fuerte en aquella altura, trayendo los murmullos de extranjeros que pasaban por Jericó, viajeros que traían noticias, historias de lugares lejanos, y rumores de guerras y dioses desconocidos. Fue así como Rahab comenzó a escuchar sobre un pueblo misterioso que vagaba por el desierto, guiado por algo inexplicable. Suscríbete al canal para más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, siéntete libre de apoyar nuestro trabajo con una contribución financiera, haciendo clic en el botón Valeu demais. También puedes convertirte en miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. No era una mujer común. Vivía al margen, vendiendo su cuerpo para sobrevivir. Quizás tenía una familia, hermanos, padres, personas que la amaron algún día, pero en la ciudad de los poderosos una mujer como ella no era más que una sombra, un nombre murmurante. Aún así, Rahab escuchaba a los mercaderes hablar sobre el mar que se abrió para los hebreos, sobre ciudades enteras que sucumbieron ante un Dios invisible. Decían que estaban en camino. Jericó se cerró, las puertas fueron atrancadas, los soldados reforzaron la defensa, los sacerdotes buscaron la protección de los ídolos de piedra. Pero Rahab sentía que eso no sería suficiente. Algo dentro de ella le decía que ese Dios, aquel que nadie podía ver, era diferente. Y entonces, en una noche silenciosa, dos hombres llegaron a su puerta. No eran mercaderes, no eran soldados. Sus ojos no estaban allí por placer o descanso. Buscaban algo más. Rahab sabía que su elección aquella noche cambiaría todo. Si te gustan las historias y estás fascinado por profecías y misterios del fin de los tiempos, no te pierdas nuestro ebook, Bienvenido al Apocalipsis. Adquiere tu ejemplar ahora mismo en el enlace de la descripción del video. Rahab no era una mujer ingenua. Conocía bien a los hombres que entraban y salían de su casa. Ella sabía identificar a un soldado disfrazado, a un comerciante deshonesto, a un viajero desesperado. Pero esos dos eran diferentes. No llevaban mercancías, no tenían la mirada inquieta de los forasteros, ni la arrogancia de los guerreros de Jericó. Estaban atentos, silenciosos, observando todo a su alrededor, como si ya supieran lo que encontrarían. Ella los reconoció antes de que dijeran una palabra. Eran hebreos. El corazón de Rahab se aceleró. Desde niña, escuchaba historias sobre pueblos que venían e iban, ejércitos que marchaban, reyes que caían, pero nada se comparaba a lo que decían sobre esos hombres del desierto. Decían que no tenían rey, pero seguían las órdenes directas de un Dios que nadie veía, un Dios que no poseía estatuas ni templos de piedra, sino que hablaba con ellos, caminaba con ellos, luchaba por ellos. Rahab había oído hablar de ese Dios. No eran meros rumores. Egipto, el mayor imperio de la tierra, no pudo detenerlo. Reyes poderosos intentaron resistir y fueron barridos del mapa. Hasta los amorreos, vecinos de Jericó, fueron destruidos, sin que sus dioses pudieran salvarlos. Ahora, ese pueblo estaba allí a las puertas de la ciudad, y aquellos dos hombres estaban ante ella. Rahab los miró por un momento. Cualquier otra persona habría llamado a los guardias. Sería fácil. La ciudad entera estaba en alerta. Los soldados patrullaban cada esquina, listos para aplastar cualquier amenaza. Pero Rahab no se movió. Algo, dentro de ella susurraba que esos hombres no eran el enemigo. Afuera, los pasos de los soldados resonaban por la calle. Alguien los vio entrar.
La noticia se esparciría en minutos. No tenía mucho tiempo y entonces, sin dudar, tomó su decisión. Raab se movió rápidamente. Sus pies deslizaron por el suelo de madera, mientras sus dedos tiraban de los espías por el brazo, llevándolos escaleras arriba, sin pronunciar una palabra. La terraza era un enredo de lino seco, tejidos gruesos apilados para ser trabajados más tarde. Sin tiempo para explicaciones, empujó a los hombres debajo de las fibras ocultándolos en medio de la paja. Los pasos se acercaban, pesados, firmes, determinados. Los soldados estaban en la puerta. Ella respiró profundo. Ajustó el vestido, suavizó el rostro y abrió. ¿Dónde están los hombres que entraron aquí?, preguntó el guardia con voz dura. Raab parpadeó, fingiendo confusión. ¿Hombres? Ah, sí. Vinieron, pero ya se fueron. Creo que salieron antes de que se cerrara la puerta de la ciudad. Si son rápidos, tal vez aún los alcancen. El soldado no dudó. Asintió con la cabeza y los otros corrieron en dirección a las puertas. No había tiempo que perder. Raab esperó hasta que el sonido de las botas desapareciera en el corredor. Entonces cerró la puerta, contuvo la respiración y subió las escaleras otra vez. Allí estaban ellos, aún inmóviles debajo del lino, esperando una señal de que era seguro salir. Ella apartó el tejido y los ojos de los espías se encontraron. Atentos, desconfiados. «Yo sé quiénes son», les dijo cruzando los brazos. «Sé de dónde vienen y sé que el Dios de ustedes ya ha entregado esta tierra en sus manos. Todos en Jericó están aterrorizados. Sabemos lo que ocurrió en Egipto. Hemos oído sobre los reyes que cayeron ante ustedes. No hay nadie en esta ciudad que no tema al Dios de Israel». Los espías intercambiaron una mirada. Silencio. Raab los miró fijamente. «Yo salvé sus vidas. Ahora juren que salvarán la mía». Los espías se miraron entre sí. Había sorpresa en sus ojos, pero también una comprensión silenciosa. Sabían que aquella mujer había arriesgado todo. Si la descubrieran, moriría sin piedad. Raab se acercó, bajando la voz. «Juren por el Señor, el Dios de ustedes, que no dejarán morir a mi familia cuando Jericó caiga». La confianza en su voz hizo que los hombres la sintieran. Uno de ellos se adelantó. «Nuestra vida por la suya, siempre que no nos traicione. Cuando el Señor entregue esta tierra a nosotros, salvaremos a usted y a todos los de su casa». Raab sintió el aire hacerse pesado a su alrededor. Afuera, la ciudad aún dormía, pero sabía que ese sueño era una ilusión. El miedo ya se había infiltrado en los callejones, en los pasillos del palacio, en el corazón de los guerreros. Jericó estaba condenada. Los espías necesitaban salir antes de que amaneciera, antes de que los soldados regresaran. Raab los guió durante la noche. La muralla era alta, pero aún existía un camino. Ella tomó una cuerda de lino trenzado y la ató firmemente al borde de la ventana. La luz tenue de las antorchas en las calles de abajo lanzaba sombras danzantes, mientras los hombres se sujetaban y comenzaban a descender. Raab observaba con el corazón latiendo con fuerza. Cuando el primero alcanzó el suelo, el segundo lo siguió de inmediato. Antes de partir, uno de ellos levantó la mirada. «Quédate dentro de casa. Ata un hilo rojo en esta misma ventana. Cuando volvamos, ese será el signo. Quien esté bajo tu techo vivirá». El viento sopló fuerte, desordenando su cabello. La sombra de los espías desapareció en la oscuridad. Raab se alejó lentamente de la ventana. Su mirada cayó sobre la cuerda que aún se movía con el viento. No sabía cuánto tiempo tenía, pero sabía que Jericó estaba viviendo sus últimos días. Raab quedó allí, observando la cuerda balancearse en la oscuridad. El silencio de la noche pesaba, pero dentro de ella todo gritaba. Había tomado su decisión, ahora solo quedaba esperar. Sus dedos recorrieron el tejido de lino hasta encontrar el hilo rojo, el mismo que usaría para señalizar su casa cuando llegara la hora. Lo sostuvo con fuerza, sintiendo la aspereza contra su piel.
Para muchos, un simple trozo de tela, pero para ella, la línea tenue entre la vida y la muerte. Los días pasaron como una hoja cortando el tiempo. La ciudad estaba inquieta. Hombres marchaban por las calles, reforzando la defensa de los muros, afilando espadas, almacenando provisiones. Todos sabían que los hebreos estaban cerca, pero nadie hablaba de ello en voz alta. El miedo era un veneno que corría entre los habitantes de Jericó, y Rahab veía en sus ojos el mismo terror que sentía dentro de sí. Su corazón se aceleraba con cada puesta de sol. Vendrían. Solo era cuestión de tiempo, y entonces, a lo lejos, una nube de polvo se levantó en el horizonte. El ejército de Israel había llegado, pero no como los guerreros de Jericó esperaban. No había catapultas ni arietes, ningún ataque repentino, solo pasos silenciosos, firmes y determinados. Los soldados de Israel marchaban alrededor de la ciudad una vez al día. Solo marchaban. Ningún grito de guerra, ninguna flecha disparada, solo el sonido amortiguado de los pies contra la tierra y el eco de las trompetas que cortaban el viento. Rahab observaba desde la ventana. Cada día que pasaba, su respiración se volvía más corta. El hilo rojo ya estaba atado. Su familia estaba, dentro de casa, mirándola con incertidumbre, quizás con miedo. Y entonces, en el séptimo día, algo cambió. El sol salió rojo aquella mañana. Un brillo extraño cubría Jericó, como si el propio aire estuviera cargado de algo invisible. Rahab sentía. Sus hermanos sentían. Todos dentro de su casa estaban inquietos, murmurando oraciones que nunca habían dicho antes. Afuera, los hebreos estaban de pie, pero esta vez no darían solo una vuelta. Rahab corrió hacia la ventana. Los soldados de Israel comenzaron a marchar paso a paso, sus sandalias levantando polvo de la tierra seca. Una vuelta, 2, 3. La gente de la ciudad observaba en silencio, sus rostros tensos, los ojos muy abiertos. Algunos soldados de Jericó ya no sostenían sus armas con tanta firmeza. Otros se miraban entre sí, nerviosos, como si comenzaran a entender que esto no era un cerco común. 4 vueltas, 5, 6. Rahab sentía su corazón subir a la garganta. Sus dedos apretaban el marco de la ventana, mientras el hilo rojo ondeaba al viento. Estaban en la última vuelta. Entonces, sin previo aviso, los hebreos se detuvieron. El silencio cayó sobre la ciudad como una sombra. Por un momento todo quedó inmóvil. Ni el sonido del viento, ni el aliento de los soldados. Fue entonces cuando vino el grito. El rugido de miles de voces explotó en el aire. Las trompetas sonaron al mismo tiempo. Un sonido feroz, salvaje, como si el mismo cielo estuviera a punto de desplomarse. La tierra tembló. Las murallas vibraron. Rahab sintió el suelo vibrar bajo sus pies. Entonces sucedió. Las piedras cedieron. Primero grietas finas, luego estallidos secos, y de repente, todo se derrumbó. El polvo se levantó como una tormenta, cubriendo el sol, ahogando los gritos desesperados de los que estaban afuera. La ciudad, que nunca había sido derrotada, cayó en ruinas ante los ojos de Rahab, pero su casa seguía en pie. El olor a polvo y piedra rota llenó los pulmones de Rahab. El aire estaba espeso, pesado, sofocante. Afuera, los gritos de terror se mezclaban con el sonido de las espadas cortando el viento. La ciudad, que un día parecía inquebrantable, ahora era solo escombros y desesperación. Pero su casa seguía en pie. Rahab agarró el hilo rojo de la ventana, con los dedos temblorosos, como si eso fuera su última conexión con la promesa que había recibido. Su familia se encogía en los rincones, con los ojos muy abiertos, esperando que en cualquier momento las puertas se abrieran y la destrucción los engullera junto al resto de la ciudad. Pasos se acercaron, pesados, determinados. No eran los soldados de Jericó, eran ellos, los hebreos. Rahab sintió el frío recorrer su sangre por un instante, y si se habían olvidado de ella, y si no la reconocían, la puerta chirrió al abrirse.
Hombres armados cruzaron el umbral, pero no levantaron sus espadas. Los ojos de Raab se encontraron con los de ellos y en ese instante supo. Habían venido a buscarla. Vengan con nosotros ahora. Su voz era firme, pero no había amenaza. Era una invitación. Raab no dudó. Agarró la mano de su hermana menor, acercó a sus hermanos y a sus padres. Nadie miró atrás. El camino entre los escombros era estrecho, hecho de piedras quebradas y cuerpos caídos. El fuego ya consumía parte de la ciudad, engullendo todo lo que alguna vez fue Jericó. El aire olía a humo, pero para Raab eso no era el fin, sino un nuevo comienzo. Los hebreos los guiaron en silencio fuera de la ciudad. Cuando finalmente cruzaron los restos de la puerta, Raab se dio cuenta de que había dejado todo atrás: su casa, su vida, su identidad. Ahora era solo una extranjera en medio de un pueblo que aún no la aceptaba. El sol brillaba intensamente sobre el campamento de Israel. El desierto parecía extenderse para siempre, un mar de arena y piedras que no ofrecía refugio para quienes no pertenecían a ese pueblo. Raab sentía las miradas sobre ella. La observaban, algunos con curiosidad, otros con desconfianza. Susurros se esparcían entre las tiendas. La mujer de Jericó, una extranjera, una prostituta. Raab no respondía. Mantenía la cabeza en alto, pero dentro de ella el miedo crecía. Sobrevivió a la caída de Jericó, pero ¿podría sobrevivir allí entre quienes la veían como una intrusa? Pasaron los días y nadie se acercaba. Los hebreos eran un pueblo diferente, y sus leyes parecían destinadas a mantenerlos separados de todo lo que era impuro. Raab entendía. Había sido criada entre dioses de piedra, acostumbrada a un mundo donde su valor se medía por lo que podía ofrecer. Allí, sin embargo, todo era diferente. Hablaban de un Dios que no solo exigía obediencia, sino que también perdonaba, que veía más allá del pasado. Entonces, un día, un hombre la vio de manera diferente. Salmón. Él no desvió la mirada como los otros, no la juzgó solo por lo que había sido. Vio lo que nadie más veía, a la mujer que creyó antes de ver, que arriesgó todo por un Dios que no conocía. Raab no sabía qué pensar. Estaba acostumbrada a miradas que buscaban algo que exigían, pero esa era diferente. Y por primera vez, desde que salió de Jericó, sintió que tal vez no necesitaba pasar el resto de su vida como una extranjera entre ellos. El tiempo pasó y Raab ya no era solo la mujer que vino de Jericó. Los murmullos disminuyeron. Las miradas cargadas de dudas se volvieron menos frecuentes, pero aún así sabía. Era una extranjera viviendo entre un pueblo que, durante siglos, había sido enseñado a mantenerse separado de los demás. Y entonces estaba Salmón. Él no la trataba como una sombra del pasado, ni como alguien que necesitaba probar algo. Había algo en sus ojos, una firmeza tranquila, una aceptación que Raab no conocía. Al principio, no entendía. Quizás solo era bondad, quizás solo era una de las muchas señales del Dios de Israel, aquel que la eligió antes de que ella supiera su nombre. Pero no era solo eso. Con el tiempo, los encuentros se volvieron más frecuentes. Las palabras intercambiadas entre ellos se hicieron más largas. Él la escuchaba, no solo lo que decía, sino lo que no se atrevía a expresar. Y entonces, sin que ella se diera cuenta, la distancia entre ellos fue disminuyendo. Raab nunca pensó que encontraría un hogar allí. Nunca imaginó que, después de todo lo que vivió, podría ser elegida para algo más que la supervivencia. Pero Salmón la eligió, no porque ignorara su pasado, sino porque veía más allá de él. Y por segunda vez en su vida, Raab tuvo que tomar una decisión. Esta vez no se trataba de huir de una ciudad condenada o de esconder espías. No era arriesgar su vida para sobrevivir. Esta vez era algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil. Era creer que también podría ser amada. La boda ocurrió, y con ella vino un nuevo comienzo. Raab, la extranjera, la mujer de Jericó,
se convirtió en esposa de un príncipe de Israel, y el futuro que ella jamás se habría atrevido a soñar estaba apenas comenzando. El tiempo pasó, y Rahab ya no era más una extranjera entre ellos. Su nombre ya no era susurrado con desconfianza, ni su pasado recordado como una marca que no podría ser borrada. Ahora, ella formaba parte de la historia de Israel. Los días en el desierto quedaron atrás, las guerras cesaron y el pueblo finalmente se estableció en la tierra que les había sido prometida. Fue allí, entre tiendas que se convirtieron en ciudades, donde Rahab construyó su nueva vida. Al lado de Salmón, tuvo un hijo, un niño de ojos curiosos y sonrisa fácil. Lo llamó Boaz. Rahab no sabía lo que el futuro reservaba para su hijo, pero algo dentro de ella decía que Dios ya había trazado su camino, así como había trazado el de ella, y estaba segura. Boaz creció y se convirtió en un hombre de corazón bondadoso, un hombre que años después abriría su casa y su corazón a otra mujer extranjera, Ruth, la moabita. Y de Boaz vino Obed, de Obed, Jesé, y de Jesé, David, el rey según el corazón de Dios. Rahab nunca imaginó que su nombre estaría entre los antepasados del mayor rey de Israel. Nunca podría haber soñado que siglos después, de su linaje nacería el propio Mesías. Pero Dios ya sabía desde el momento en que ella escondió a los espías, desde el instante en que colgó el hilo rojo en su ventana, desde cuando decidió creer antes de ver. Su nombre no fue olvidado. Entre las páginas de las Escrituras, allí está ella, citada entre los héroes de la fe, entre aquellos que creyeron en la promesa antes de que se cumpliera. El nombre de Rahab atravesó generaciones. El tiempo borró las murallas de Jericó. Los reyes vinieron y se fueron, imperios surgieron y cayeron. Pero su historia perduró. No porque fue perfecta, no porque vino de un lugar noble, sino porque, en un momento decisivo, eligió creer. Podría haberse aferrado a lo que conocía, a la frágil seguridad de una ciudad condenada, pero se atrevió a confiar en un Dios que no veía. Podría haber sido definida por su pasado, pero decidió construir un nuevo futuro. Rahab nos enseña que no importa de dónde venimos, importa hacia dónde elegimos ir. Al mirar su vida, vemos que la fe no es solo un sentimiento bonito, es acción. Es dar un paso en la oscuridad, confiar antes de entender, obedecer antes de ver el resultado. Arriesgó todo por una promesa, por un hilo rojo ondeando al viento. Y esa elección cambió su historia para siempre. Y no fue solo su historia. Su fe atravesó generaciones, moldeó destinos, influyó en linajes. El hijo que crió enseñó el valor de la bondad y la acogida. Su nieto se convirtió en parte de la realeza y, siglos después, el Salvador del mundo nació de su descendencia. Quizás Rahab nunca imaginó el impacto de su elección, pero eso no importa. No hizo lo que hizo esperando reconocimiento o gloria, solo confió. Y esa confianza fue suficiente para transformar a una mujer marcada por el pasado en un nombre eterno entre los héroes de la fe. Su historia aún resuena para aquellos que piensan que ya es demasiado tarde, que llevan etiquetas que el mundo impuso, que sienten que nunca podrán comenzar de nuevo. Rahab prueba que Dios no elige como los hombres eligen. Él mira al corazón y, cuando encuentra a alguien dispuesto a confiar, incluso sin ver todo el camino, transforma destinos. Si te gustó la historia de Rahab y quieres seguir acompañando otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con quienes amas. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia. Aleluya.